Ninguna verdad ha estremecido tanto los cielos, ni ha desconcertado tanto a la razón humana como esta. Dios se hizo hombre. No un hombre que llegó a ser divino, ni un semidios mitológico. El verbo eterno, sin dejar ser Dios, asumió toda su plenitud en gloria. No es un semidios, no es algo mitológico. El verbo eterno, sin dejar de ser Dios, repito, asumió una naturaleza real. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El tema de hoy que vamos a tratar es la encarnación de Dios. Dios hecho hombre. Es el misterio central del cristianismo. Bueno, son dos. Ese y la resurrección. Mira, Juan 1:14. Este versículo nos describe una apariencia y nos describe una manifestación temporal. Describe la unión hipostática. Una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Sin mezcla, confusión ni división. La divinidad no se diluyó en la humanidad, ni la humanidad se perdió en divinidad. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es un misterio. Entonces, el Verbo eterno que descendió. Mira, antes de nacer en Belén, Cristo existía eternamente. El Evangelio de Juan lo deja bien claro. Repito, Cristo ya existía eternamente. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No dice, fue hecho, sino era. Es decir, ya existía antes de toda la creación. El mismo que dijo, hágase la luz, es el que luego dijo, yo soy la luz del mundo. La palabra creadora se hizo criatura. El creador entró en su propia creación. El eterno entró en el tiempo, el infinito en lo finito, el santo en lo caído. Mira, ¿cuál es el propósito de la encarnación? ¿Para qué? ¿Para qué se tenía que encarnar Dios en Jesús? Bueno, Cristo no vino solo para enseñarnos moral, sino para cumplir la justicia divina en nuestro lugar, en tu lugar y en mi lugar. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Timoteo 2:5 dice, el Verbo se hizo carne no para tener una experiencia humana, sino para redimir a los humanos. Solo un hombre podía morir en lugar de los hombres, y solo Dios podía dar esa muerte, ese valor infinito. Por eso, el único mediador posible debía ser Dios, hombre. Está en 1 Timoteo 2:5. En otras palabras, si Cristo no fuese hombre, no podría representar a los hombres. Si Cristo no fuese Dios, su sacrificio no tendría poder para salvarnos. Entonces, ¿cuál es el testimonio de los padres reformados, de los protestantes, de los reformadores? Los reformadores y teólogos puritanos vieron en la encarnación la expresión más sublime de la gracia soberana. Calvino escribió, Dios se humilló hasta nosotros, no solo para hablarnos, sino para vestir nuestra carne, para que pudiéramos conocerle en nuestra propia naturaleza.
Martín Lutero exclamó con asombro: el Hijo de Dios no rehuyó el vientre de una virgen, ni el pesebre, ni la cruz. Se arrodilló en nuestra humanidad para levantarnos en su divinidad. Y John Owen dijo: el que era infinito se hizo finito. El eterno entró en el tiempo. El inmortal se revistió de muerte. Y sin embargo, no dejó de ser lo que era, mientras asumía lo que no era. Ahora, la unión hipostática. Vamos a explicarla. Bueno, la doctrina de la unión hipostática fue definida en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Cristo es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, de alma racional y de cuerpo, constitucional al Padre según la divinidad y consustancial a nosotros según la humanidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esta definición protege dos verdades esenciales. Primero, contra el arrianismo. Cristo no es una criatura, es el Dios eterno, no creado. Contra el docetismo. Cristo no solo pareció humano, fue plenamente humano, con cuerpo, alma y emociones reales. O sea, a Cristo le daba sueño, le daba hambre. Dice que Jesús lloró, Jesús se enojó, ¿ves? Se quedó dormido, también se cansaba, cosas que hacemos los humanos. Entonces, sintió cansancio, Juan 4:6. Sintió tristeza, Juan 11:35, ¿ves? Su humanidad fue perfecta, sin corrupción, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas 1:35. Así, la humanidad de Cristo fue el instrumento por el cual Dios obró nuestra redención. Ahora, la encarnación es el tabernáculo de Dios. Claro, cuando Juan dice que el Verbo habitó entre nosotros, el término griego usado es eskenocen, que significa literalmente tabernaculizó. Juan estaba conectando a Cristo con el tabernáculo del Antiguo Testamento. Así como Dios habita entre Israel en medio del campamento, ahora habita corporalmente entre los hombres en Cristo. Cuando digo Israel, hablo del Antiguo Testamento, no del Israel de ahora. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Es un pasaje muy poderoso. Cristo no solo es el nuevo tabernáculo, es el templo mismo, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Por eso dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19, refiriéndose a su cuerpo. En Cristo, Dios nos visita, Dios habita. No hay ya un lugar santo geográfico, sino una persona santa que reconcilia al hombre con Dios. ¿Me explico? O sea, Dios ya no viene a visitarnos. Ya Dios vive entre nosotros. Habita en nosotros. Ahora, Filipenses 2, de 6 a 8, describe con majestad un misterio. ¿Qué misterio es? El descenso y la humillación voluntaria. Dice: en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasó ahí? O sea que Cristo no dejó de ser Dios, se despojó del ejercicio de sus prerrogativas divinas para ser como siervo perfecto.
No fue una pérdida de divinidad, sino una adición de la humanidad. Se unió a la humanidad. El Creador aceptó el cansancio de sus criaturas, el hombre de los pobres y el sufrimiento de los redimidos. Su trono se convirtió en pesebre y su gloria en la cruz. Entonces, la encarnación es la base de la justificación. ¿Por qué? Porque el Hijo vivió en perfecta obediencia humana. Es la garantía de la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestra carne para glorificarla. Es el modelo del amor de Dios. ¿Por qué? Porque se humilló hasta identificarse con los caídos. El escándalo de la razón humana. ¿Por qué? Porque el infinito se hizo un bebé indefenso, pero sin dejar de ser gobernador de los cosmos. Él fue un bebé, pero al mismo tiempo gobernaba el universo. En tiempos donde la cultura presenta a Jesús como un maestro moral o un símbolo espiritual, debemos responder con la cristología bíblica reformada. Jesús es el Dios eterno que se hizo hombre real, no para ser ejemplo, sino para ser Salvador. Entonces, para concluir, el pesebre no es un postal navideño, es una declaración teológica. Allí yace el creador del universo, envuelto en carne humana. El que sostiene las estrellas fue sostenido por los brazos de María. El que da vida a todos respiró el aire que él mismo creó. Y el que nunca conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Por eso la teología reformada no se avergüenza de proclamar: la encarnación no fue una tragedia, fue el cumplimiento del pacto eterno de redención. Dios no solo vino al mundo, vino a morir por el mundo, y al hacerlo, Dios se mostró no solo poderoso, sino cercano, no solo santo, sino eterno, no solo juez, sino un padre. Un padre. Mira, para nosotros los cristianos, lo más poderoso es que el Espíritu Santo mora en nosotros. El mismo Espíritu Santo que estuvo en la Trinidad, en Génesis 1:1. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo entre los muertos, es el mismo que habita en ti y en mí. Es el mismo. No cambia nada, es el mismo Espíritu Santo. Y tú, si me estás escuchando por primera vez y quieres sentir, no tanto sentir porque es emoción, sino ver la gloria de Dios en tu vida, recíbelo como tu Señor y Salvador. Entrégale tu vida a Jesucristo. Ríndete a Él en todo. No lo desprecies más. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, va al Padre a través de Él. Cristo no te promete gloria ni triunfos. Te promete que al estar contigo va a pasar todas tus circunstancias, todas dificultades, toda tu ansiedad, toda tu tristeza, te va a confortar, te va a ayudar y te va a guiar. Apartados de Él nada podemos hacer. Juan 15. Dios no promete felicidad y que todo te va a salir bien. No, al contrario, hasta las cosas pueden empeorar, pero vale la pena. Vale la pena por aquel que dio su vida por ti y por mí. Sin haberlo merecido, ni ni siquiera nos preguntó, solamente se ofreció, como el cordero inmolado.
azotado, golpeado, sufrió ese varón de dolores en la cruz del Calvario. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. La vida no está comprada. Mañana pueden pasar cosas. Charlie Kirk fue a dar una conferencia en Utah. Quería pensar que lo iban a matar. Como quien puede pasar que me puede pasar algo a mí mañana. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Si algo llegase a ocurrirme, moriré, pero abriré mis ojos y estará frente de mí Jesucristo. Es la esperanza sobre esperanza, dice Romanos. Así que recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Es tu decisión. Está en ti. Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo en todo. Amén.